Los usuarios. Unix y Linux son sistemas operativos multiusuario. Cada usuario generalmente tiene su carpeta de usuario en /home/usuario. Por defecto solo puede escribir, modificar y borrar archivos dentro de esta carpeta. Ningún otro usuario excepto root puede acceder a los archivos que hay en este directorio, ni siquiera puede ver cuáles son. Este usuario, por defecto, puede leer en el resto de las carpetas que hay en el sistema de archivos excepto en la de root y las de otros usuarios. Todos los programas recuerdan las preferencias de cada usuario, e incluso un usuario puede instalar un programa sin que los otros usuarios tengan acceso a él. Aunque instalando los usuarios tienen muchas limitaciones como veremos después. Un usuario no puede causar por este motivo daño al sistema ni cambiar su configuración de ninguna manera. Usuario root. En cualquier sistema Unix, root es el que todo lo puede, el todopoderoso. Es la excepción que confirma la regla, es el superusuario de estos sistemas. Cuando se hace un login como root en una máquina GNU/Linux, siente el poder bajo tus teclas. Podemos hacer todo lo que nos pase por la cabeza. Tenemos acceso a todo el sistema. Pero cuidado, una equivocación sería fatal. Un simple error podría colapsar todo el sistema y los preciados datos y configuraciones que tengamos en él. Por esto, para tareas normales siempre entraremos al sistema como un usuario normal por los riesgos que se corren trabajando como root. Además, nunca usaremos Internet como root. Incluso algunos programas no permiten ser ejecutados por root por motivos de seguridad. Como ya se habrá adivinado, la contraseña de root se la guarda uno en la cabeza y se asegura que no se le olvida, y por supuesto se preocupa uno de que nadie pueda acceder a ella en ningún archivo o de que no la ven cuando la escribimos. Si se cree que la han podido adivinar o están cerca, se cambia. Cuanto más larga, tediosa y sin sentido sea esta contraseña, más seguro estará nuestro sistema. Una anotación aparte es que cuando se utiliza un libcd, para probar las características de una distribución Linux antes de instalarlo en el sistema, hacemos uso del sistema como root, pero solo es en esta modalidad, ya que siendo instalado el sistema en nuestro disco duro, pasamos a ser un usuario normal. Permisos y privilegios. Todos y cada uno de los archivos y directorios del árbol jerárquico que monta nuestro sistema Linux tienen permisos o privilegios. Estos permisos dicen, para cada usuario del sistema, si puede ejecutarlo, si puede ver su contenido, o inclusive si puede borrarlo o modificarlo. Del mismo modo, cada elemento del sistema de archivos tiene un dueño. Por defecto, este dueño del elemento tanto directorio como archivo tiene acceso total a él y puede realizar todas las acciones posibles permitidas. El resto de usuarios pueden leer y ejecutar este elemento por defecto, aunque todo esto se puede cambiar para cada uno de los elementos. Todos los archivos de las carpetas de sistema y configuración suelen tener a root como propietario. Los de la carpeta personal de cada usuario tienen a ese usuario como propietario, pero el resto de usuarios normales no tienen ningún permiso sobre estos elementos, y lo mismo ocurre con la carpeta de root que se encuentra en la raíz, en /root. Un archivo tiene distintos niveles de permisos: lectura, escritura y ejecución. Los permisos sobre un archivo o directorio pueden ser distintos para el usuario dueño, para los usuarios pertenecientes al grupo dueño, y por último para el resto de los usuarios del sistema. Así, podemos hacer que el usuario dueño puede leer, escribir, y ejecutar un archivo. Que el grupo dueño solo pueda leerlo, y que el resto de usuarios del sistema no tengan ningún privilegio sobre él, por ejemplo. Una buena asignación de dueños de elementos junto con una política adecuada de permisos sobre estos elementos, permiten obtener dos cosas: un sistema multiusuario, y un sistema seguro. Si usamos el comando ls-la, en un directorio que tenga algunas cosas veremos algo como Jerry@Oriana$ls, la documents /Linux drwxr-xr-x2 Jerry 328 2008-10-13 15 2.11 drwxr-xr-x17 Jerry 1040 2008-12-26 09 2.29 rwxr-xr-x1 Jerry 4912 1926-01-17 07 2.51 Linux cdlib.txt rwxr-xr-x1 Jerry 12 13 44 1926-01
1-2507-2.52 Linux-Unix-01 DO-RWXR-XR-X1 Jerry 35328 1926-01-23-002.06 Shell Scripts.doc. Si observamos el campo de más a la izquierda del listado, podemos ver 4 grupos. El primero es de un carácter solamente. Este carácter es una D si el elemento listado es un directorio, una L si el elemento es un enlace, y un guión, si el elemento es un archivo normal. A continuación hay 3 grupos. Cada uno de estos grupos tiene 3 letras, pudiendo ser estas RWX o pudiendo ser sustituidas en algún caso por un guión. El primero de estos grupos indica los permisos que tiene sobre el elemento listado su usuario dueño. El segundo grupo indica los permisos que tienen sobre el elemento los usuarios que pertenezcan al grupo dueño, y el tercer grupo indica los permisos que tienen sobre el elemento el resto de usuarios del sistema. En el caso de un archivo o un enlace, la R en cualquiera de estos grupos indica que se tienen permisos de lectura read sobre el elemento. La W indica que se tienen permisos de escritura u write sobre el elemento, y la X indica que se tienen permisos de ejecución execute sobre el elemento. Un guión sustituyendo a cualquiera de estas letras indica que no se tiene el permiso al que está sustituyendo. Así, veamos algún ejemplo del listado anterior. RWXR-XR-X1 ROD 2872 junio 24 2002 Arch es un archivo porque su primer carácter es un guión. Su usuario dueño es root, y su grupo dueño es el grupo root también. Root tiene todos los permisos sobre el RWX, esto quiere decir que puede leer el archivo Arch, escribir en él y ejecutarlo. El grupo root solo lo puede leer y ejecutar, y el resto de usuarios del sistema, también solo pueden leerlo y ejecutarlo. El caso de los directorios es un poco distinto. Los permisos RWX para un directorio, indican la R y la X para el caso de un directorio difícilmente se entienden separadas. Son necesarias para que un usuario pueda examinar ese directorio, ver lo que tiene y navegar por él. La W indica que el usuario que posea este permiso puede colocar nuevos archivos en este directorio, así como también borrarlo. Lo más común es que los directorios que deban poder ser examinados por todos los usuarios tengan permisos R-X en el tercer grupo de permisos. Pero con estos permisos no podrán colocar nada dentro de ese directorio, aunque sí podrán hacerlo dentro de un directorio de nivel inferior en el que sí tengan permisos de escritura. Consideremos si tenemos, por ejemplo, un directorio llamado superior barra y dentro de este tenemos un directorio llamado personal barra, y que un usuario tiene permisos de escritura en este segundo directorio, que es de nivel inferior. Para poder acceder a él y escribir, este usuario debe poseer como mínimo permisos R-X en el de nivel superior, esto es, en superior barra. Por otra parte, esto es absolutamente lógico. ¿Cómo va a poder escribir un usuario en un directorio si no puede llegar hasta él? Esto mismo también se aplica para la lectura. Por ejemplo, el servidor web no podrá servir un directorio a la Internet si no dispone de permisos R-X para los directorios superiores a él. En la sección de comandos veremos cómo asignar los permisos con el comando chmod.